para que te quede marcado la 5 por 45. O sea, Bueno, no me sale eso. bien, perfecto. ¿Alguna Yo, profe, otra tengo una duda también. Diga. En el cuadradito, Ujú, que es un corte, cuando quise marcar que mide 10 milímetros, digamos, me lo ujú, marca como que mide 6, pero yo ujú. lo hice de 10, es como que me resta los redondeos. Claro, porque vos estás tocando la línea, ahora lo vamos a ver también. Ahora lo vemos. Profe, Sí. yo tengo una consulta. Ujú. ¿Cómo hago para ubicar el cuadrado ese que hablaron recién? Cuando estás dibujando la pieza, Claro, porque yo lo hago, pero lo quiero mover para que me quede a la distancia que dice. ujú, ¿Cómo hago eso? con cota, le tenés que poner la cota y cuando le pones la cota ya se acomoda. Ayer Sí, pero no ¿viniste lo a la puedo clase ayer? mover a la distancia. Yo armo el cuadrado, pero no me queda a la distancia que me tiene que quedar de, digamos, del final de la pieza. Ujú. ¿Ayer estuviste en clase? Sí. ¿O no? Sí, pero lo estoy pudiendo hacer recién ahora porque no tenía el sol. Bueno. Eh, digamos, si yo abro un croquis en esta cara y dibujo acá el cuadrado que suponete que sea del otro. Si vos querés que desde esta cara de acá hasta esta cara de acá haya una determinada distancia, con la herramienta cota, digo, bueno, hago clic en esta línea, suelto, obviamente, hago clic acá en esta otra línea, suelto, y ahí me da la distancia entre esas dos líneas. Una vez que yo hago clic para confirmar, le escribo el valor que yo quiero que tenga, por ejemplo, 25 milímetros. Entonces, el cuadrado se acomoda, o esta línea en realidad, se va a acomodar para que esté a la distancia que yo le dije. Lo mismo con la de acá arriba. Si yo quiero que entre esta línea de acá y esta línea de acá haya, no sé, 16,52 milímetros, ¿ves? Se pone a esa distancia. Fíjate que esas dos líneas que ya acoté se cambiaron a color negro, porque quedan definidas. Después lo que me está faltando es la distancia entre estas dos líneas, por ejemplo. ¿Está? Esa es la distancia entre estas dos líneas. Le pongo la medida que quiero, 15. Y después la distancia, fíjense que yo si quisiera acotar el largo de esta línea, fíjate que recién me preguntaron que decían que les quedaba la medida de 6, no me acuerdo el nombre de la persona que preguntó, ahora lo vamos a mostrar en el plano, pero ¿qué está sucediendo ahí? Si yo quiero acotar la distancia de esta línea, puedo tocar esta línea y me va a dar la distancia de esa línea, o puedo tocar esta línea, y como son paralelas, me va a dar la distancia entre esas dos líneas, que es lo mismo que el largo de esta otra línea. ¿Se entiende? Bueno, en el plano, ahora lo vamos a ver, como acá está redondeado, con un radio de 2 milímetros, esta línea, la longitud de esa línea, son los 10 menos 2 menos 2. Por eso te da 6. Si vos querés que te dé 10, tenés que tocar la distancia entre esta línea y esta línea. Ahora lo vamos a ver en el plano. Pero aclaré la duda que tenías, digamos, cómo definir la posición del cuadrado, o de cualquier elemento, ¿no? No solo de este Sí, cuadrado. sí, ahí entendí, profe, gracias. Bueno, de nada. Eh, ¿Estás conectado? Sí, Macario. Sí, hola. ¿Cómo Buen vas? día. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. ¿Tenemos las compus? Sí, Bien. ahora pasa en el chat la lista de las compus que están disponibles. Lo Bien. único que los chicos que necesiten conectarse se tienen que conectar por el IES. No sé si eso lo saben usar, si lo tienen, si no, también tengo el link para que se descarguen esa aplicación. Bueno, ¿tenemos nosotros quienes necesitan? ¿Respondieron la encuesta? Sí, Bien. Chicos, vamos a hacer una cosa primero. ¿Quiénes de los que están conectados y necesiten conectarse de manera remota a una de las compus de la fábrica, pongan en el chat yo, y así vemos cuántos son. yo, 2, 3, 4.
Bueno, 9. bien, perfecto. Bueno, todos los que pusieron ahí que lo necesitan tienen que descargar el AnyDesk. Ahí les paso ahí pasé la dirección de descarga. Dale. Descargan el AnyDesk y ahí también le vas a poner ahí los códigos para que se conecten. Sí, sí, Bien, sí. perfecto. Bueno, entonces antes de avanzar con la clase, vamos a esperar que se conecten. Que dar vuelta a toda y no estaba bien porque Bueno, a ver, eso el tema es así. Vos me decís, en el plano que tenían de esta pieza, ustedes tenían la vista principal, que era esta vista acá. ¿Está bien? Tenían la vista superior y teníamos la vista lateral izquierda, así. Eso es lo que tenemos en el plano. Bueno, vos me decís que empezaste por acá. Hiciste Sí, este empecé por acá. rectángulo. Vamos a empezar, ¿no? Lo voy a hacer con cualquier medida para no estar yendo del plano a la pieza con las medidas que me acuerdo, pero a la hora de sacar la duda me parece que es lo mismo. Si dibujamos en el plano, en cualquiera de los planos, no importa esto, el rectángulo que medía, ponele 100 por 50 y le dábamos los 10 milímetros que tenía de espesor, teníamos esa parte. Vos lo que me decís que después hiciste lo que vos veías en la vista lateral izquierda, o sea, de esta pieza, vos dibujaste después este rectángulo. Sí, Está bien. Ese rectángulo, ¿a dónde va? Acá va. Acá lo tengo que dibujar. claro, esa era mi pregunta. Si yo lo tenía que dibujar a mi lado derecho o a mi lado izquierdo, pues yo lo dibujé a mi lado izquierdo porque pensando en que No, como era la vista no, lateral pero izquierda, escucha, pero no, 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 me no. quedó Pero invertido. escucha, no es que te quede invertido, estás dibujando otra pieza. Si yo esto que está acá lo hubiera dibujado de este lado, cuando yo lo vea así, acá no voy a ver esta línea que sí se veía en el plano. Se va a ver como si fuera de este lado, que no está, va a haber una arista oculta. Vos en el plano estabas viendo esto ahí. Si vos ves eso ahí, en la vista lateral izquierda, este plano, como vos ves esta línea y ves esta línea, te está diciendo que esta cara que está acá está más atrás. ¿Entendés? ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? Si esto estuviera acá adelante, yo esta línea no la vería, porque todo esto sería una sola superficie, como pasa de este lado, ¿ves? Yo acá no veo una línea que baja, que sería lo que hubiera pasado si yo hubiera dibujado esto. Si yo dibujo ese otro rectángulo acá, y lo estiro, bueno, cualquier medida, no importa. Es. Y le hagamos el redondeo, cosa que quede más o menos parecido. Y yo lo dibujé así. Cuando yo vea la vista lateral izquierda, voy a ver esto, que no es lo que estoy viendo en el plano que yo tengo. O sea, estoy dibujando otra pieza, una pieza, digamos, como si tuviera un espejo, estoy dibujando la simetría, no es la pieza que se pide. O sea, no es que tienen que agarrar, por eso yo les decía que era un error común, agarrar las vistas que ven en un plano y en los croquis querer dibujar esas vistas. No, no es así. En el plano lo que vamos a ver es la forma de la pieza y las medidas. Después acá la tengo que ir dibujando para crear la pieza que estaba hecha en el plano. Que esté la vista lateral izquierda, que esto, digamos, vos lo veas en la vista lateral izquierda, no quiere decir que lo tengas que dibujar en la cara izquierda de la pieza. Porque fíjate dónde está esto acá.
Podría estar ahí, podría estar un poco más acá. Si eso estuviera, mira, lo vamos a hacer. Si esta cara, ese croquis, fíjate que en lugar de estar acá, mira, voy a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir, lo voy a modificar y te voy a mostrar algo a ver si se ve. Fíjense, presten atención todos. Ahí no están viendo la pantalla, ¿no? No, profe, no se ve. Bueno. Un segundito. Bueno. Ahí, ahora comparto la pantalla. Fíjate. Yo te digo, esta es la vista lateral izquierda, como la que estaba en el plano. ¿Está bien? El plano que teníamos creo que era así, ¿o no? La vista lateral izquierda tenía esta, obviamente a esto le falta el agujero acá y eso, pero la vista era así, se veía esto que está acá y se veía esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, esto es para todos, ¿no? Para aclarar un tema. Presten atención, porque me parece que va a estar bien. Ahora yo les digo, esta parte de la pieza, ¿a dónde está dibujada? ¿Adelante? ¿En la cara de adelante o en la cara de atrás? No se sabe. Ajá. Uno dice no se sabe, otro. O sea, podría estar al medio tranquilamente también, ¿no? Ujú. ¿Alguien tiene otra opinión? Yo opino igual, profe. Bien, bueno, justamente eso es el tema. Y fíjate vos que tenías la duda de que como lo estoy viendo en la cara izquierda, lo tengo que dibujar a la izquierda. Fíjate que la vista lateral izquierda no cambió respecto de lo que estábamos hablando, pero mira ahora cómo está dibujada la pieza. Entonces, cuando yo vea la vista, por ejemplo, superior, ahí me voy a dar cuenta en qué posición está esto. ¿Sí? Si yo lo veo así, y no me doy cuenta, no sé cuál es la distancia esta, digamos. Que esté ahí, o que esté un poquito más atrás, o que esté inclusive acá al final, no me va a cambiar nada. Sí me va a cambiar si está justo en esta línea, porque esta línea desaparecería. Pero ya que esté una décima de milímetro para atrás que me genere esa vista visible, puede estar en cualquier posición y en esa vista no lo voy a ver en la vista lateral izquierda. ¿Se entiende lo que les quería mostrar? Entonces, no porque yo lo esté viendo en la vista lateral izquierda, lo voy a dibujar acá a la izquierda de la vista principal. Tengo que combinar todas las vistas para saber dónde está. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Gracias. Bueno, pero seguro, ¿no? Si no, le buscamos la vuelta con otro ejemplo y demás. También es cuestión de práctica. Pero vos para saber dónde dibujabas esto, que creo que había alguien más que había dicho que le había pasado lo mismo. En esta vista de acá, vos en realidad acá ya estás viendo que está al final, digamos. Que cuando yo lo veo de este lado, veo esta línea, como decíamos recién, no sé a qué profundidad está esto, cuánto más atrás de esta cara está. Sí sé que está más atrás porque veo esta arista, pero lo voy a ver a eso en la vista principal y lo veo también en la vista superior. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de la pieza o alguna otra cosa? Sí, te escucho.
Cuando haces el plano en el programa, en el Solid, Sí, a mí, por ejemplo, hago la pieza, cuando paso al plano, ujú, se me proyectan las vistas, pero se me proyectan al revés de los dibujos que veníamos haciendo. sí. O sea, la vista izquierda se me proyecta Y a la por qué es izquierda. eso? ¿Eso es porque el programa está programado así o yo estoy haciendo algo Ujú. mal? No, porque estás dibujando con otra norma. Habíamos Ah, visto, listo. habíamos visto cómo cambiar eso. ¿No te Ah, acordás? ya. No, no me acordaba, pero ya después Bueno, veo la ahora, clase y... dale, ahora lo voy a revisar, lo voy a repasar, lo vamos a repasar en este plano, pero es Dale. importante esas cosas. Primero está bien que te hayas dado cuenta de eso, Ujú. porque es un error común, como les digo, todas las clases, que llega a la hora del parcial Sí. y eso lo hacen mal, y así como les dije que si una vista no entraba en una hoja, no aprueban el parcial, en esta parte de la materia, el que haga un plano, que las proyecciones estén mal o que no están puestas las aristas ocultas, pasa lo mismo, ni siquiera lo Ujú. corrijo. O sea, está bien que te hayas dado cuenta, es muy importante que lo vean y después obviamente lo tienen que saber configurar. Antes de Sí. pasar al plano, así ya les explico esas cosas de vuelta. ¿Que alguien tiene alguna otra duda de esto? Yo, profe, me estuvo pasando con las cotas que es como que cuando las selecciono, en vez de aparecerme, no sé, 100 de unidad, por ejemplo, ahora me aparece, no sé, la hice mal en la medida, igual ahora me estoy dando cuenta, pero 103 más menos 0,50. Ajá, sí, ¿tenés ahí en el plano es eso o No, no, acá? sí, acá es. Acá. Es porque lo tenés configurado. Vos también eras que tenías ayer el problema con con las pulgadas. Con las pulgadas, sí. Bueno, a ver, propiedad del documento, cotas. em, Acá debes tener puesto. em, a ver, precisión, precisión. Seguramente tenés seleccionado acá algo de la tolerancia. Fíjate si no tenés tildado acá algo de esto. Dale, ahí me fijo. Después Profe, y chequealo, en otra todo duda caso, después más. lo vemos más en detalle. Sí. Sí, sí, ahí me voy a fijar bien. Bueno, ahora yo me estoy dando cuenta que me pasó que en vez de 100 tengo 103. O Sí. sea, en esos casos ya no lo puedo cambiar, tipo, para cambiar la medida tengo que hacer todo el coso de nuevo, ¿o no? No, ¿qué sería el coso? O sea, el dibujo No, tenés que en editar 3D de nuevo. croquis o editar operación. Te Ah, vas al bien. archivo, editas el croquis, editas la operación según lo que quieras cambiar, le pones la medida que quieras poner y después, inclusive si vos ya hiciste el plano, cualquier cosa que vos cambies en la pieza, el plano se actualiza y se va a modificar de acuerdo a las modificaciones que le hayas hecho a la pieza. Ahora lo vamos a ver. Bueno, dale. Ahora lo vemos. Bueno, para entrar al plano, cuando queríamos, nosotros una vez que teníamos dibujada la pieza ya y queríamos hacer el plano, nos íbamos a archivo nuevo y acá nos aparecía, probablemente a usted le aparezca así, pieza, ensamblaje y dibujo. Tienen que elegir la opción de dibujo. Cuando eligen, primero les pido por favor, sobre todo los que tenían dudas, no traten de ir siguiendo los pasos que voy haciendo yo, porque ni van a poder ver ni lo van a poder seguir. Pues entre que cambien de una pantalla a otra se van a perder. Traten de prestar atención, después en todo caso lo repito. Pero acuérdense, es para que más o menos vayan entendiendo cómo es que funciona esto. Voy a hacerlo de vuelta. Después lo hacen ustedes. Eligen la opción de dibujo, aceptar. Cuando ustedes eligen la opción de dibujo y aceptan lo primero que les aparece, de todas formas queda grabada la clase, lo pueden ver en cualquier momento. Eh, esta ventana del formato de hoja, donde podían elegir distintas hojas que ya vienen preconfiguradas. Entonces, supongamos que decimos vamos a elegir una A3 ISO.
elijo la hoja, hago clic en aceptar y se me va a abrir acá en la pantalla este formato, que es la hoja A3. Y según la norma ISO de del recuadro y el rótulo, que como les decía ayer, por ahora no me interesa. ¿Sí? Yo les voy a decir en qué tamaño de hoja vamos a dibujar el plano para que a todos nos quede más o menos igual y trabajemos con la escala. Empecemos a usar escala. Entonces, el plano de esta pieza, ahí anótenlo, así después lo hacen, háganlo en A3 ISO. Si lo hicieron en otra, después lo vuelven a hacer en A3 ISO para practicar eso. Una vez que eligieron el formato de hoja, acá les queda abierta esta opción, que es para agregar una vista del modelo. Y les va a aparecer acá todas las piezas que tengan abiertas en este momento de SolidWorks. Si no tuvieran ninguna abierta, acá no les aparece nada y ponen examinar y la buscan dónde guardaron la pieza de la que quieren hacer el plano. Sí o sí, para poder hacer el plano, la pieza tiene que estar guardada. ¿Sí? Si ustedes dibujaron una pieza y nunca la guardaron, no van a poder hacer el plano. La tienen que guardar y recién ahí van a poder hacer el plano. Entonces, elegimos esta pieza, puedo hacer, por ejemplo, doble clic, y fíjense que acá me aparece la opción de elegir cuál es la vista que quiero crear de las 6 vistas, que repito, a lo mejor esta vista, la vista principal, no es la vista principal que yo les di en el plano, porque depende cómo lo hayan dibujado ustedes, ya estuvimos hablando bastante de eso. No hay ningún problema. Yo lo que les recomiendo es que pongan una vista cualquiera y después busquen cuál es la vista principal, borran las demás y a partir de esa sacan las otras. Fíjense que ya de entrada, estamos viendo esta distribución que está al revés de como veníamos trabajando nosotros, que era lo que te pasaba a vos, que hace un rato me preguntaste y te quedaban al revés. Nosotros habíamos visto que la vista posterior nos quedaba de este lado. Eso es porque esto está con el otro método de proyección. Pero vamos a verlo acá. Elijo una vista cualquiera y bueno, es la vista principal que teníamos en el plano porque obviamente es como yo la dibujé así y ya me coincide. Si a ustedes no les coincide, no hay problema, empiezan a buscar la proyección que quieran para que les quede así. Una vez que encontré la vista que yo quería, yo apreté escape ahí, y ahora a partir de esta vista, fíjense, si yo me voy acá dentro de la solapa dibujo, vista proyectada, elijo a partir de qué vista quiero sacar una proyección. Entonces, si yo a partir de esta vista saco esta proyección, escape, vamos a ver qué pasó. ¿Está bien esto así? No, profe. Está al revés. No, profe. Bien. Esto es lo que me habían preguntado hace un rato. Lo que tenemos que hacer acá es cambiar el ángulo de la proyección. Para hacer eso, teníamos que ir a las propiedades de la hoja. Entonces, podíamos, en un lugar de la hoja que no sea una vista, donde esté vacía la hoja, hacer clic derecho y buscar acá propiedades. Como acá no me aparece, busco acá abajo las otras opciones que están ocultas y ahí me sale propiedades. Entonces hago clic ahí en propiedades. Ese es un camino. Otro camino sería acá donde dice hoja 1 abajo a la izquierda. Es lo mismo. Clic derecho ahí, propiedades, llego al mismo lugar. Otro camino sería acá, donde dice hoja 1, clic derecho, propiedades, llego a la misma ventana. Cuando venimos a las propiedades de la hoja, acá tenemos tipo de proyección. Y el método de proyección que usamos nosotros es el de primer ángulo. Entonces tiene que estar verificada esa casilla. Aceptar, aplicar cambios. Fíjense que ahí se cambió esta vista. ¿Está? Entonces ahora sí, si yo de vuelta quiero sacar otra vista proyectada, me vengo acá a vista proyectada, a partir de esta vista, entonces hago clic ahí, saco una vista hacia acá abajo. Y ahí saqué 3 vistas. Si quisiera hacer las 6 vistas, saco otra proyección para acá, por ejemplo, y si quisiera hacer la posterior, tendría que sacar una proyección de esta vista de acá. Entonces, vista proyectada, en lugar de hacer clic acá, hago clic en esta vista, porque de esta vista quiero sacar una proyección ahí. Lo acomodo para que me entre en la hoja, sí.
cada vez que hagamos un plano, digamos, en 2D, vamos a tener que seleccionar, digamos, en las propiedades, o una vez que ya lo pusimos, ya se pone siempre, digamos. No. La única forma de que no lo tengas que hacer vos cada vez que haces un plano es que vos crees tu estilo de plano propio y lo guardes como una plantilla de dibujo. ¿Sí? Vos podés agarrar, Bueno. esto yo ya en la otra vuelta lo dije, no lo expliqué cómo hacer, porque les dije que por ahora a mí me interesa que cada vez que hacen un plano, ustedes estén atentos a eso y sepan cómo cambiarlo. Pero obviamente no sería cómodo cada vez que hago un plano tener que estar cambiando eso, el estilo de acotación, la letra que voy a usar y bla, 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 bla. Lo que se hace es, si yo voy a trabajar con una norma, con un estilo, es crearme esa plantilla, o sea, entrar a hacer todas estas configuraciones del ángulo de proyección, del tipo de grosor de línea, de que siempre me aparezcan las aristas ocultas, que cuando pongo una cota la flechita tenga la medida que yo quiero. Bueno, todas esas configuraciones Y las yo, vamos a hacer desde acá, desde las opciones, propiedades del documento, acá, que el otro día les estuve mostrando y les dije, bueno, después tienen que agarrar la norma y entrar ustedes a ver qué pasa con cada una de estas cosas y configurarlo, ¿sí? Los grosores de línea, les estuve mostrando, después vean en todo caso los videos. Y hacen toda la configuración. Si yo hago eso acá y lo guardo, esas configuraciones quedan solamente en este archivo, en este plano. Pero sí puedo crear una plantilla de todo eso que hice para que cada vez que vengo acá a archivo nuevo, puedo venirme acá donde el botón de dice avanzado, ven, yo creé otro acá que dice prueba, que creo que lo hice un día que estábamos mostrándole algo acá. Crear uno que, por ejemplo, para ustedes diga planos UTM, por ejemplo. Entonces, cada vez que hacen un plano, de acá, o plano sistema de representación, no sé, o una empresa en la que estén trabajando, planos, no sé, Renault, trabajan en Renault, supongamos en calidad. Entonces, si van a hacer un plano que está todo configurado según las normas y cómo se trabaje en ese lugar, bueno, ya van a entrar ahí y les va a traer automáticamente todas esas configuraciones. Obviamente, si yo les doy eso hecho, ustedes nunca sabrían cómo hacerlo. Por eso la idea es que, lo que les decía ayer, empiecen a investigar, a meter mano, a buscar qué pasa si cambio esto, en qué cambio el plano, qué pasa si cambio aquello, en qué cambio el plano. Después yo les voy a mostrar cómo configurarlo para que siempre que hagan un plano les quede. Pero a mí, obviamente, y más a la hora del parcial y todo, quiero que ustedes lo sepan hacer a eso y entren en la configuración y lo hagan en ese momento. ¿Está bien? sí, por ejemplo, buscando algún video, digamos, en internet, de YouTube, Ujú. que también, digamos, me ayudaría, digamos, lo recomienda o por la... No, sí, todo lo que sea Bueno, agregarle conocimiento, obviamente que lo recomiendo. Después, en todo caso, si siguen con alguna duda, me lo plantean y lo vemos acá. Yo lo que les digo siempre es que acá nosotros podemos ver una partecita ínfima del programa, que es la base, cómo empezar. De ahí en adelante hay un mundo, digamos, no todo lo que agreguen a esto ustedes por su cuenta y les va a servir a ustedes, digamos, ¿no? Nosotros vamos a pedir que para que aprueben la materia, obviamente tienen que saber modelar una pieza, saber hacer un plano, saber acotar, saber hacer un corte y, y todo lo que sepan además de eso, y bueno, a mí me da lo mismo, pero a los que les sirven es a ustedes. Ahí ya ustedes son los que se tienen que preocupar en digamos, cuanto más herramientas tengan ustedes, conocimiento más herramientas, y mejor les va a ir en su vida profesional el día de mañana. Acá en la Facu se exige un mínimo para aprobar y se van a recibir de ingenieros químicos, ingenieras químicas. Pero la realidad es que lo que se aprende en la facultad es lo mínimo, mínimo indispensable. Después la curiosidad de cada uno, las ganas de aprender, de meterse en temas nuevos, de investigar, de generar herramientas, bueno, va a ser beneficio de cada uno para el desarrollo
de su vida profesional. O sea que obviamente todo lo que agreguen, además de lo que se ve en la clase, les va a servir muchísimo. Sí. Como mínimo va a ser esto que vemos acá. Todo lo que venga además, bienvenido sea. Supongamos que no era el plano que tenían que hacer, pero veamos ya que estamos acá. Tenemos las 6 vistas. ¿Cómo estamos ahí con las vistas? ¿Están bien? La proyección, yo la veo bien. Sí, Pero profe. le faltan las aristas. Le faltan las aristas ocultas, ¿no, profe? Bien. Y aparte, en el redondeo, digamos, de la vista principal, ¿no Sí. se tendría que no marcar? Ujú. Bien. Acá, esta línea no va, porque esta línea era esta unión que está ahí. Y esta línea acá, ¿va o no va? Ese sí. ¿No? Ajá. Bueno. ¿Y alguna otra línea no va? No digas Profe, vos, que ¿cómo se diga otra. ponían las aristas ocultas? Las aristas ocultas vos seleccionás la vista. Si vos lo seleccionás en la vista principal, se va a hacer en todas. Entonces, seleccionás la vista principal y en este botón de ahí le elegís ese. Líneas ocultas visibles. Gracias. De nada. Bueno, decíamos que esta línea que está ahí llena no va. ¿Algo más no va? ¿O va que no esté puesto? O sea, en las vistas ocultas no era que no iban las 4 líneas, algo así habíamos dicho ayer. Algo así. ¿Qué sería eso? ¿No era que iban 2? ¿Cuáles? ¿No tenés que sacar las aristas tangentes? Ujú. O sea sería sin que aristas tangentes. ujú, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es, déjenme acordar, clic derecho acá en la vista, arista tangente, ahí dice aristas tangentes visibles, nosotros le vamos a poner sin aristas tangentes y fíjense cómo va a cambiar esta zona de ahí. Lo voy a agrandar ahí así lo vemos. ¿Ven? ¿Qué es esto que está acá antes de eliminarla? Decíamos, esta línea que está acá nos está mostrando la unión de este radio de empalme con esto, que no tiene que verse porque es un empalme tangente, lo dijimos ya 1000 veces. Y estas dos líneas que están acá adentro, ¿qué Son son? las líneas de empalme del cuadradito, digamos, De este que de acá. tampoco deberían ir las de las interiores. O sea, las Esa. exteriores sí, pero las Y interiores no. esa no va. Ahora, esta de acá y esta de acá sí, porque son estas líneas. Entonces, fíjense, cuando hacemos eso, arista tangente y sin arista tangente, ahí quedan solamente estas dos, que son las que corresponden al corte de ese cuadrado. ¿En que coincide? Profe, en cualquier lado hacemos clic derecho para sacar las aristas. No, sobre la vista. Acá fíjate que en esta no me lo saco, entonces tengo que venir acá, clic derecho, arista tangente, sin arista tangente. Bueno, lo voy a tener que hacer uno por uno. Arista tangente, sin arista tangente. Acá lo mismo. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Bueno, y ahora estamos todos de acuerdo que eso está bien. Yo por lo menos sí. Ujú. Bueno. Lo que podría llegar a faltar es esto, el centro de este círculo. Y el centro de ese círculo, en esta vista de acá, nos genera una línea de eje. ¿Están de acuerdo? Profe, ¿cómo se hace eso? Que no alcancé a ver.
para poner los centros de los círculos, hay veces que vienen solos, hay veces que no, eso no lo entiendo del todo porque a veces lo hace y a veces no, es un tema de configuración me parece. Centro de círculo y toco la circunferencia que yo quiero poner el centro. Entonces ahí me marca el centro. Y después el eje, acá, ves que ahí me muestra, hago clic ahí, y si yo vengo y hago clic acá, va a detectar que esto era lo que me estaba marcando el corte ese de la semicircunferencia. Si no, también puedo, si eso no responde, acá en este caso sería en la lista oculta, hacer clic entre las dos líneas que iría el eje. Y me va a poner ahí un eje de simetría. Profe, y en la vista posterior no le pondríamos también el centro de círculo. Sí, también. Ahí. Ujú. Y después, por último, si quisiéramos, podríamos agregar dentro de dibujo, vista de modelo, como veníamos trabajando, elijo de la misma pieza, doble clic, y puedo agregar una vista en 3D, por ejemplo. Entonces hago clic ahí, y por ejemplo hago clic acá, y me muestra una vista en 3D de esta pieza. Ahí me queda dentro de del recuadro, digamos, quedaría muy desprolijo. Puedo trabajar con la escala y con otra posición de esta vista. Vamos a trabajar por ahora con la escala. Entonces, fíjense, yo selecciono acá la vista y me fijo acá abajo que tengo todas las características estas de lo que hablábamos. Tengo que utilice la escala de la hoja, o sea, con qué escala está configurada las propiedades de la hoja, así como cambiamos a primer ángulo, también la hoja tiene una escala de dibujo, o puedo elegir una escala personalizada. Yo elijo escala personalizada y la vamos a achicar a la mitad. Entonces acá le pongo 2 en 1. Uy, queda al revés, que es 1 en 2, perdón. 1 en 2. Entonces lo achica a la mitad, por ejemplo. ¿Sí? Supónganse que ustedes quieren que esta vista no se vea, así que se vea del otro lado, como que se vea desde acá. Pero no tengo posibilidad de cambiar eso acá. Sí podemos hacer lo siguiente. Abrir la pieza, el 3D del Solid. Para abrir el 3D yo puedo hacer clic en cualquiera de las vistas y poner abrir pieza o directamente ir, archivo, abrir y demás. Y supongamos yo quiero que en el plano me aparezca la imagen es en 3D, no sé, viéndola así. Yo quiero que me aparezca así porque me resulta más claro para el plano, que se vea, lo que sea. La acomodo a la posición que yo quiero, a la que me guste. Pongamos ahí. Y una vez que digo, bueno, esa es la posición en la que yo lo quiero ver en el plano, lo que tienen que hacer es, déjenme ver dónde estaba eso. Acá. Dentro de este botón, ahí, está ese botoncito que dice nueva vista. Dice, agrega una nueva vista. Hago clic en esa nueva vista y le tengo que poner un nombre. Por ejemplo, 3D plano, por ejemplo. No sé, nombre que quiera. 3D plano. Yo creé una nueva vista. ¿Sí? Entonces, tengo todas estas vistas que me aparecen acá por defecto, el 3D, y también tengo la que me aparece acá, 3D plano, que es la que creé, y se va a acomodar en esa posición que yo creé. Cuando vuelvo al plano, ahora, si selecciono acá esta vista 3D, fíjense que ahora me aparece entre las opciones que había, la que yo creé, 3D plano. Entonces selecciono esa, aceptar. Y la puedo poner ahí, inclusive la podría poner, qué sé yo, un poquito más grande a la escala. En vez de 1 en 2, no sé, 1 en 1,5. ¿Está bien? ¿Se entiende? Profe, Sí. Escucho. Profe, Sí. yo cuando puso lo del círculo, digamos, las líneas esas, ¿cómo pone las de arriba, digamos? Porque solo puede poner las del círculo. Las de arriba las pones dentro de la solapa anotaciones. Estaban las Sí, del círculo. Y acá abajo el otro botón, fíjate que te muestra el eje de un cilindro, ¿ves?
Sí. Entonces, haces clic ahí y haces clic entre las dos líneas que vos querés poner el eje. O si está visible, haces clic directamente en la pieza y te va a poner todos los ejes que haya en la pieza. Si no, haces clic en esta línea y te va a aparecer al medio. Listo, gracias, profe. De nada. Ahí estaba leyendo en el chat mientras tanto, ¿cuándo voy a subir esta clase? Bueno, como mínimo cuando la terminemos. Yo ya, las otras están todas subidas. Pero bueno, cuando terminemos esta, la pongo que se vaya subiendo. Bueno, ahora tenemos que hacer el plano que estaba, el que había que hacer, que no era este. Este aprovechamos para ampliar un poquito. El que había que hacer tenía solamente 3 vistas y las cotas. Entonces, vamos a aprovechar para seguir viendo cosas nuevas. No nuevo, esto ya lo hemos visto. Voy a borrar todo y me voy a quedar solamente con las 3 vistas que eran necesarias para este plano. Si yo quiero borrar, hago clic sobre la vista y aprieto la tecla suprimir del teclado y me pregunta si estoy seguro que lo quiero borrar, sí, o puedo hacer clic derecho sobre la vista, eliminar. Clic derecho sobre la vista, eliminar. ¿Sí? Profe, disculpe, una pregunta. Sí. No me está saliendo a hacer la vista posterior, como que cuando toco vista proyectada y me voy para la derecha, Bueno, me hace normal la vista. porque estás haciendo una vista proyectada a lo mejor de otra vista. Vos, si querés hacerla posterior, tenés que de esta vista de acá proyectar una. Si vos querés hacer la vista proyectada desde acá, te va a salir esta vista. La misma, ¿eh? Bien. ¿Te das cuenta? Gracias, profe. Fíjate, Sí, sí. probalo y avísame. Dale. Bueno, nos quedamos con estas 3 vistas que eran las que teníamos en el plano. Ahora, vamos a jugar con la escala, porque al hacer solamente 3 vistas, y tenemos este formato de hoja A3, si se acuerdan, el formato de hoja A3 eran 2 hojas A4 juntas, es como que las podría hacer un poco más grandes de lo que están. Y es algo que en el parcial les marqué a varios. Acuérdense que tiene que ser algo que sea prolijo. No que me quede un manchón de cosas ahí toda chiquitita que no se ve nada, tampoco tan grande que me quedan las cotas acá en el borde de la hoja o que me quede una vista que en el plano también en el parcial vi que varios, no sé si esta era la hoja, terminaban dibujando ahí al lado de los agujeritos de los ganchitos de la hoja. Jugar para acomodar bien el espacio en la hoja. Entonces, acá ¿qué vamos a hacer? Si yo ya tengo el tamaño de la hoja definido, puedo variar la escala de dibujo para que esto sea más grande o más chico y me quede de una manera prolija. Entonces, como hicimos con el 3D, acá hacemos lo mismo. Si yo elijo, fíjense, la vista principal y me fijo en qué escala está dibujada, me va a decir que está según la escala de la hoja. Y la escala de la hoja era 1 en 1. Esto quiere decir que los 100 milímetros que tenía de largo esta pieza, si yo imprimo este plano en una impresora, en escala 1:1, como lo puedo imprimir, esto de acá a acá va a medir 100 milímetros. Yo para poder imprimir esta hoja, voy a necesitar una impresora que imprima hojas A3, obviamente, ¿no? Pero si la pieza que estoy dibujando tiene, no sé, 1 metro de largo, y es raro que lo vaya a imprimir en escala 1:1, algo que tiene 1 metro, voy a tener que ir a una impresora enorme. Entonces voy a jugar con la escala y lo voy a hacer más chico. Ahora, si después hacerlo más chico me genera esto que les digo, cosa que no se entiende, que queda, bueno, vamos a tener que dibujar en una hoja grande y hacerlo imprimir en una impresora, que se llaman plotter, que imprimen planos en tamaño grande, digamos. Para eso está los tamaños de la hoja y las escalas. En este caso, para una escala, para una hoja A3, podemos dibujar un poquito más grande. Entonces voy a seleccionar esta pieza, perdón, esta vista. Una cosa más. Fíjense, les decía, la vista principal dice escala de hoja. Si yo hago clic en esta vista, en cualquiera de las otras dos, que si se acuerdan, las otras saqué una proyección de esta vista, fíjense que me va a decir que utiliza escala del padre. ¿Qué quiere decir? Que está a la misma escala que esta vista. Si yo le cambio la escala a la hoja o a esta vista, esta y esta de acá se van a acomodar a la escala que tenga esta vista, que es lo lógico.
porque no voy a hacer esta vista en una escala y esta otra vista en otra escala distinta. Quiere decir que se va a actualizar a la escala que tenga esta otra vista. Entonces, si yo agarro y a la vista principal le digo, bueno, yo no quiero que use la escala de hoja, quiero usar una escala personalizada, y le vamos a poner el doble del tamaño, 2 en 1, y acá ya me voy mucho, porque quedo muy al borde. Fíjense, acá no me entra con el rótulo y demás. Entonces esa escala no me sirve. Podría usar una escala que esté a la mitad. Por ejemplo, 1,5 en 1. Si uso eso, si pongo esa escala, bueno, ahí mejoro un poquito y podría trabajar acá haciendo algo así, por ejemplo. Lo acomodo ahí y hasta me queda un lugar acá para, o ahí abajo para poner si quiero una imagen 3D o no. Entonces, una vez que acomodé las vistas, empiezo a acotar. Y digo, bueno, para acotar me voy ahí a anotaciones, cota inteligente, y digo, ¿cuánto mide el largo total de esta pieza? Y acá empezamos con las cosas que hay que tener en cuenta. Si yo quiero tocar esta línea, y me va a dar la medida de esa línea, no el largo total. Si yo quiero el largo total, lo que tengo que decirle, yo quiero la distancia entre esta línea, entonces hago clic ahí, suelto, hago clic acá, suelto, y ahí sí le digo eso mide 100. Si yo quiero acotar la altura total, hago clic en esta línea, hago clic en esta línea, y acá le digo esto mide tanto. No le voy a decir yo cuánto mide, me va a traer el valor de lo que mide la pieza en 3D que ya dibujamos previamente. ¿Cuánto mide este espesor? Mide tanto. ¿Sí? ¿Cuánto mide, por ejemplo, este espesor? Mide tanto. ¿Cuánto mide acá la pieza así? Si yo quiero acotar el cuadradito este, acá era el problema que tenían, que me preguntaron. Si hacen clic acá, les va a dar la longitud de esa línea, la que se está pintando en naranja. Si yo lo que quiero es el tamaño del cuadrado, tengo que hacer clic en esas dos líneas. Entonces ahí le pongo esto mide 10, esto mide 10, y las distancias, lo mismo, desde acá hasta acá, esto mide 30, y desde acá hasta acá, esto mide 30, por ejemplo. ¿Qué me estaría faltando? Este radio o diámetro, ahora vamos a ver sobre eso una cosa. Y si le quiero dar la medida al centro, ¿cuál es la posición? Para darle la posición toco desde el arco de la circunferencia hasta la línea con respecto a la cual lo quiero acotar y pongo la medida. Acá fíjense que como la circunferencia no está completa, si hubiera sido un agujero circular o algo me va a dar el diámetro. Pero acá como no está completo me da el radio. Si yo de todas formas quiero que me dé el diámetro, por algo, por lo que sea, puedo hacer clic derecho sobre la cota, opciones de visualización, y poner visualizar como cota de diámetro. Entonces si yo pongo visualizar como cota de diámetro, ahí sí me da el diámetro de ese círculo. ¿Está? Profe, ¿puede repetir esto, por favor? Clic derecho sobre la cota una vez que la pusieron, opciones de visualización, visualizar como cota, en este caso como es una de diámetro, acá me da la opción de radio. Si hubiera estado acotado como radio, acá me va a decir visualizar como cota de diámetro. Después, por ejemplo, este radio, acá sí sería el radio, no sería el diámetro. El radio de empalme también de estos cuadraditos, de los radios de empalme cuadrados. Y nos está faltando, que me habían preguntado también, cómo acotar el chaflán. Para acotar el chaflán es una de las pocas cosas que la herramienta cota inteligente no lo detecta solo. Porque si yo toco esto, me va a dar la longitud de esa línea. Si yo toco eso y toco esto, me da el ángulo. Ni siquiera, ¿no?
Si toco estas dos, me da el ángulo entre esas dos líneas. Cuando yo quiero acotar un chaflán, la forma de acotarlo es así. Dentro de la herramienta cota inteligente, como le decía, casi todo lo detecta solo, pero hay algunas cotas que no. Una de ellas, cota de chaflán. Entonces, si yo elijo cota de chaflán, para acotar el chaflán, lo que tengo que hacer es tocar dos de las líneas que conforman ese chaflán. Toco una y toco la otra. Y ahí me da un chaflán. Profe, Sí. y para acotar el otro, el radio de empalme, no, no se llama radio de empalme, el que acostó que vale 15 y 2. Sí, radio de empalme, está bien. Para acotar eso directamente, cota, tocas acá y ya te va a dar el valor del radio. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Una cosa más, voy a agregar acá. Fíjense, vamos a ver cómo configurar alguna cosita que en todos los números me está dando la cota más 2 decimales. Cuando los decimales son ceros, yo no quiero que me aparezcan. Obviamente, si la medida fuera 75,5, yo sí quiero que aparezca. Pero si son ceros decimales, no quiero. ¿Por qué? Porque cuando acoto algo que es chico y demás, me ocupa mucho espacio al vicio. Entonces, por un lado vamos a cambiar eso. Por otro lado vamos a cambiar el tamaño de la flecha. Y por otro lado vamos a cambiar el tipo de fuente que utiliza para la cota. Y además también vamos a cambiar esto. Yo quiero que me acote los radios, pero que la cota siempre me quede horizontal, no así alineada. Entonces fíjense, para hacer esos cambios, vamos a ir a esto que les decía, que es, digamos, una muestra de cómo configurar, y después de ahí en adelante ustedes entren a meter mano y buscar qué pasa con esta herramienta. Me voy a ir a las opciones. Dentro de opciones tenemos las opciones del sistema, que son generales, y las opciones de este documento en el que estoy trabajando. Entonces, las opciones, las propiedades de este documento, por ejemplo, si voy a cotas, tengo las características generales de todas las cotas, y si despliegan ese signito, tienen las configuraciones particulares de cada tipo de cota. Cuando acotamos un ángulo, cuando contamos un chaflán, cuando acotamos un diámetro, ¿sí? Dentro de las propiedades generales de las cotas tenemos fuente. ¿Con qué tipo de texto quiero que me aparezca el número? Supongamos que le ponemos Arial. Arial. Y el tamaño acá le vamos a poner 12, por ejemplo. Aceptar. Yo quiero que la flecha de las cotas tenga 1 milímetro de altura, 4 milímetros de largo. ¿Se acuerdan que era la proporción que nos daba la norma IRAM? Y estos 6 milímetros son el largo de la colita de la flecha cuando acoto por fuera de las líneas de cota, que ayer vimos algo de eso. Supongamos que le damos 6 milímetros ahí. Le cambio eso que está ahí. El estilo, acá van a ver los tipos de extremos de cotas que tenemos. Está bien, la cota triangular ennegrecida. Supongamos que quiero lo de los ceros decimales. Acá abajo dice ceros decimales. Y me está en visualizar. Yo quiero eliminar. No quiero que me muestre ceros decimales. Fíjense que acá abajo también le voy a agregar, bueno, mostrar unidades de cotas. Eso no se pone en las unidades de cota. Se sobreentiende que estamos dibujando en milímetros. Si ustedes quieren agregar la unidad de cota, lo pueden hacer en algún plano específico y demás. Por ahora nosotros no lo vamos a hacer. Pero sí vamos a centrar entre líneas de referencia. Es decir, que el número de la cota, el número, me aparezca centrado entre los extremos. A ver, discúlpenme un segundito.
Hola, acá estoy, perdón. Bien. Bueno, entonces centrar entre líneas de referencia va a hacer que me centre el número entre las cotas. Fíjense después cómo va a cambiar eso. Vea, por ahora vamos a hacer esos cambios y después sigo haciendo, así ven, vamos viendo la diferencia. Profe, Aceptar. ¿puede repetir la fuente? Perdón. Sí, ahora lo hago. ¿Qué fuente Ahora, había puesto? Arial. Pero puse cualquiera, no importa. Es para que vean cómo cambiaba, digamos. Después ustedes lo cambian. Fíjense que cambió el tipo de fuente. Yo había puesto Arial tamaño 12. Se cambió. No están más los ceros decimales. Si yo la cota la quiero sacar del centro. Esto no me funcionó. A ver. Déjenme ver una cosa. Opciones. Cotas. Sí, centrar entre líneas de cotas. Bueno, lo que pasó es lo siguiente. Sí las centró, pero si yo las modifico, me deja modificarlo. Yo pensé no me iba a dejar, que sí o sí me lo iba a llevar al medio. Le vamos a poner acá, centrar cota, así me queda al medio. Si yo lo hago de esa forma, centrar cota, por más que la corra, siempre va a volver al centro. Si yo lo configuro desde donde lo hice recién, cuando pongo una cota me va a poner ese valor al medio, pero después me permite correrlo. Está bien esto, en realidad está bueno, porque hay veces que una cota necesito desplazarla por algo, porque me coincide con un eje o porque se me cruza con otra cota. Entonces está bien que así sea. Bien. Nos cambió la flecha y nos puso la medida que le habíamos puesto, 4 por 1. Lo que sí nos estaría faltando es que, lo que les decía, que por ejemplo, cuando acoto un radio, la cota me lo ponga de manera horizontal. Entonces ahora vamos a entrar de vuelta a hacer esa configuración. Entro a las opciones, propiedades del documento, y ahora sí, por ejemplo, entro a cota específicamente cota de chaflán, o cota de, recién lo veíamos con el radio. Vamos a ver, radio, ven, me lo estaba acotando así, de esa manera. Si yo le elijo este botón acá, ven, lo acota así. Y esa es la forma que deberíamos acotar tanto los radios como los chaflanes, ¿ven? Ahí, como los diámetros. Así. Aceptar. Entonces, ven, fíjense cómo cambia. Y eso queda de una manera más prolija la forma de acotar esto. Profe, Sí, a mí en la circunferencia de la vista principal sí, no me queda ese numerito, como que me da el radio. sí, porque recién lo dijimos, me lo preguntaron. Acá, clic derecho, opciones de visualización, Ah, cota de cierto, radio. cierto. Entonces ahí te aparece, ves, radio 7,5. Si vos querés que te Claro. aparezca diámetro, clic derecho, opciones de... Uy, lo ocultamos. Clic derecho, opciones de visualización, cota de diámetro. Lo pueden acotar, Listo. obviamente, de la manera que convenga al plano que estén haciendo. Bien. Por último, lo que vamos a hacer en este plano es cambiar el grosor de las aristas. Entonces, de vuelta, me voy a ir a las opciones. Y fíjense que acá abajo tenemos, perdón, las propiedades del documento, fuente de línea, aristas visibles, aristas ocultas, curvas de croquis, bla, 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 bla. Aristas visibles le vamos a poner 0,35. Y en aristas ocultas, 0,25. Aceptar, fíjense cómo va a cambiar los dibujos. Ahí se pusieron las líneas más gruesas. Y ven que es importante que cuando ustedes miran un plano, se entienda claramente cuál es el contorno
de la línea. ¿Qué es una línea de una vista y qué es una línea de cota, por ejemplo? ¿Sí? No, que una línea de cota se confunda con la línea del dibujo y yo no sé hasta dónde llega la pieza y qué es una cota. Por eso se diferencian los distintos grosores de línea. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, yo lo que les voy a pedir ahora a ustedes es que hagan este plano con estas condiciones. Yo lo voy a dejar anotado acá, así lo pueden ver. Las vistas que están dibujadas, que creen una vista 3D y le pongan una vista orientada más o menos en esta posición, que la podríamos agregar acá si quieren. Y acá yo les voy a escribir así, se lo puedo escribir un poquito más grande. Que configuren el texto, que configuren la cota, el grosor de línea y ¿qué otra cosa hicimos? Y escala y tamaño de ojo. O sea, vamos a poner acá. Hacer el plano en formato de hoja A3. Elegir escala adecuada. Ustedes vean una escala para que les quede proporcional, que les quede prolijo. Agregar 3D con orientación de vista. Así, eso me refiero a que les quede así, digamos, que busquen ustedes agregar una configuración nueva. Configurar espesor de línea visibles 3,5 milímetros y ocultas 2,5 milímetros. ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos a poner fuente de texto, Arial 12, el tamaño es 12, digamos. Tamaño de flechas de cotas 4 por 1 en el tamaño de los milímetros. Eliminar ceros decimales y cotas de chaflán, radios y diámetros en posición horizontal. Es más o menos lo que hicimos recién. Profe, Sí, ahí es 3,5 milímetros o 0,35 milímetros. disculpa, 0,35. Eso, ¿puede agrandar un poco Sí, sí, ya así? lo voy a No sé. hacer. Déjeme terminar de escribirlo y ya lo agrando. 0, gracias, acá 0,35. Va a quedar un poquito grueso. Y 0,25. Profe, Sí. también lo que hicimos fue lo de las cotas tangentes, que las sacamos. ¿Las aristas tangentes? Sí, las aristas Sí. tangentes. Fíjate que con respecto a lo que son las vistas, en cuanto a dibujar bien las vistas, eso no puse nada. No puse que tienen que hacer estas 3 vistas, que las vistas tienen que tener las aristas ocultas, el método de proyección. Eso vamos a suponer de que eso ya lo saben, digamos. Un plano que no tenga aristas ocultas está mal de entrada. Un plano que las aristas tangentes estén visibles está mal. ¿Eh? Eso no puse nada. Eso partamos de la base de que eso ya, sí o sí, cada vez que hagan un plano lo tienen que configurar. El método de proyección. Si no cambian el método de proyección y hacen todo esto, está mal. ¿Tá? Pero eso no se los voy a decir porque es parte de lo que yo quiero que ustedes presten atención cada vez que hacen un plano. ¿Se entiende?
Sí, profe. Profe, Buenísimo. cuando intento cambiar la escala, me parece, puedo poner escala personalizada, pero después como que no me deja hacer clic en la parte para poner 1,5, por ejemplo. Bueno, ahí lo vemos. Dame un Eh, segundito. Un segundito, así termino de hacer esto y... Disculpe, ¿podría repetir cómo puso ese centro de círculo en la vista superior? Un segundo. Dejarlo prolijo, así ya después también esto lo subo. Y... esto puedo escribir bien de entrada. Cotas, cositas. Entonces, todo esto le vamos a agrandar un poco el tamaño. Bueno, ahí. Vamos a hacer una cosa. Sí, esperen. En la de hoja 3 está. Guardar. Los voy a, ya que estamos, lo vamos lo voy a poner en PDF, así se lo subo ahí a la V. Bueno, ahora se lo voy a subir ahí, así lo tienen. De todas formas va a quedar acá compartido esto. Así pueden verlo. Recién me preguntaron algo de cómo, si podía repetir una cosa. Yo les propongo lo siguiente. No es de mal llevado que no lo quiera repetir. Lo que quiero es que ahora por un ratito traten de hacerlo ustedes. Si no se acuerdan, miren un poquito, vean, hagan memoria, busquen, toquen, renieguen. ¿Ah? Y seguramente lo van a poder sacar. Y si no lo pueden sacar, en un ratito me lo dicen de vuelta, yo les voy a preguntar quién terminó, qué dudas hay, y repasamos. Y obviamente no tengo ningún problema en volver a explicar todo lo que expliqué. Ningún problema. Pero lo que quiero es que ya ahora ustedes vieron algo, que empiecen a buscar ustedes, a mirar las herramientas y que digan, ¿qué pasaba acá en este? Que esta era opción, entonces si entraba acá, che, y si hacía clic derecho, ¿qué pasaba? Que empiecen a hacer eso, a probar, a jugar un poco con esto, a toquetear, a ver qué pasa, digamos. ¿Cambian algo? Aceptar y miren, che, ¿en qué cambió? No, no cambió nada, se ve que lo que configuré era algo que en esta parte no estaba. Bueno, vuelven a entrar y se fijan, empiecen a jugar un poco con esto y en un ratito hacemos una de vuelta. Así las dudas que tienen me las preguntan y lo vemos. Pero quiero que renieguen un ratito primero ustedes. Profe, Sí. no es con respecto a lo que tenemos que hacer, sino más que nada, cuando yo quiero subir un plano, ponerle en el parcial, yo ya tengo que subir el plano, pero también tengo que subir el 3D. Y yo he tratado de compartirlo a mis compañeros para ir viendo cómo lo hacíamos y eso. Y cuando les comparto el plano, ellos no lo pueden abrir porque no No, sé qué les falta. obvio. Obvio ¿Y que no lo pueden abrir. y cómo vas a poder hacer vos? Porque a mí me lo van a tener que mandar bien. Vos a tus compañeros no se lo estás mandando bien. No, el tema es así. ¿Se acuerdan que yo les dije? El archivo de plano, y hagan memoria, y les pido que si, digamos, si alguna clase faltan, si no se acuerdan, miren las clases, tienen esta posibilidad, quedan grabadas. Si esto fuera presencial, no les queda nada. Acá está. Yo les decía, el archivo de plano, ese archivo que yo recién guardé, y que si buscamos, por ejemplo, este es un archivo de plano de SolidWorks, parcial 2021. Miren. Este archivito de plano, solo, si yo lo agarro acá y lo mando por mail a algún lado, pasa eso que me decís, no se puede abrir. Ese archivo y este archivo, que es este es el del 3D y este es el del plano, este archivo de plano queda vinculado. Ustedes no están viendo.
Profe, no estamos viendo Sí, eso. sí. Acá, les decía, yo tengo este archivo que está acá y este otro archivo que está acá. Este archivo es el de la pieza. Fíjense, la extensión del archivo dice SLDPRT. Es SolidWorks Part, o sea, de pieza. Y el archivo de plano, SLDDRW, SolidWorks Drawing, ¿sí? De dibujo. Este archivo de dibujo, si yo lo agarro y lo mando por mail, lo copio en un pendrive, lo mando por WhatsApp, lo que quieran, a otra persona, por más que tenga el SolidWorks, cuando lo quiera abrir, le va a decir que no encuentra este archivo, porque este archivo de dibujo depende de este que está acá. Si yo mando solamente el de dibujo, ese sí no va a haber problema, lo van a poder abrir, porque este archivo ya tiene toda la información. Yo recién, también en un comentario les dije, si yo ahora abro el archivo del plano que estamos haciendo recién y le modifico algo, el archivo del plano se va a actualizar. Y la próxima vez que abra el plano me va a decir, la pieza a la cual hace referencia fue modificada. ¿Desea actualizarlo? Sí. Y si yo le cambio un diámetro, en el plano se va a cambiar solo. Entonces, el archivo de plano sí o sí tiene que estar vinculado a este. Si pierde ese vínculo, se rompe este archivo y no lo van a poder abrir. Si ustedes le quieren mandar a alguien un archivo de plano, le tienen que mandar también el archivo del cual está hecho el plano. ¿Se entiende? No solo eso. Si yo acá, estos dos archivos estaban acá en el escritorio, fíjense, si yo abro ahora el archivo este que es el que estuvimos viendo ayer, me lo abre, lee, fíjense que ahí estuvo leyendo en ese proceso el archivo original y me lo abrió. ¿Está bien? Perfecto. Fíjense qué va a pasar ahora. Si yo agarro y al archivo de dibujo le pongo parcial, no sé, le cambio el nombre, cualquier cosa, 2022. Le cambié el nombre a este archivo. Cuando yo abra este acá, no lo encuentro. Me dice, no se puede localizar el archivo. ¿Por qué? Porque ahí me da un tiempo para buscarlo. Me dice, buscar el archivo, suprimir este como. Si yo le digo, buscar el archivo, y le digo, che, ese archivo que estás buscando, parcial 2021, ese archivo que estás buscando, parcial 2021, no se llama más 2021, ahora se llama parcial 2022. Le selecciono y vuelve a generar ese vínculo. Entonces ahí sí me lo abre. No guardar, y acá le voy a dejar el nombre que tenía. O sea, si le cambian el nombre o si le cambian la ubicación, en vez de estar guardado acá, lo metí acá en trabajo práctico 14, cuando yo quiera abrir este, cuando empieza a leer la información de este archivo, ahí fíjense al principio, acá ve, tac, 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 está leyendo y buscando el archivo del cual depende. Por eso es que no lo pudieron abrir cuando lo mandan ustedes al archivo de plano. Si quieren hacer eso, tienen que mandar los dos archivos. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Sí, dale, buenísimo. O sea que en el parcial les voy avisando cuando me manden los archivos, también se los digo desde ahora, no especulen con eso, porque si alguien me manda un archivo que no fue hecho en la computadora, en el archivo yo veo el número, me fijo en eso, digamos. No vale que uno lo haga, lo mande por mail y varios me carguen ese archivito, me voy a dar cuenta y con eso quedarían, no que no aprueban el parcial, sino quedarían libres. Tengan cuidado, no se les ocurra hacer ese chiste que los voy a ver de vuelta el año que viene. Esos archivos queda esa información adentro. Y cuando abro uno o abro otro, se vinculan de vuelta. Bueno, hagamos así. Hagan esto y en un ratito escucho dudas. ¿Les parece bien? Yo tengo una duda, pero con respecto al dibujo de la pieza. Bueno. En la parte del lateral, digamos, en el cuadrado ese que hay que redondearle las Sí. aristas. Ujú. Yo hice el cuadrado de 10 por 10, Sí. pero el radio de 15, ¿cómo lo hago eso? Porque tipo no Pero sé cómo este ponerlo radio al de 15 no tiene nada que ver con esto, ¿no? Con el cuadrado.
Ah, esa es mi duda. El radio de 15 es del redondeo de la arista del Claro, cuadrado más grande, digamos. exactamente. Este redondeo, Ah, fíjate, es este que está acá. Mira, yo hago clic bien. acá y me lo muestra ahí. Si yo ese Ah, lo listo. borro, la pieza te queda así. Vos para hacer ese redondeo, te vas ahí en la herramienta de redondeo, le pones el valor Claro, que sí, sí, sea, en este sí. caso eran 15, y ahí hacías clic acá. Bien. Ah, con razón. Me confundía que siga como un poquito más la línea. Era Ujú, eso. dale, Gracias. de nada. Bueno, manos a la obra. Profe, le Sí. estamos viendo el WhatsApp, Ah, por perdón. si... A ver. Ahí, gracias. ¿Qué hacía Gastón? ¿Cómo andás? Che, no te olvides de pasarme la cuenta. Gastón, ¿tenés Sí, escucho. el micrófono abierto? Dale, perfecto, gracias. Para borrar cotas, las seleccionan haciéndole clic y aprietan suprimir. Acuérdense de probar cosas ustedes, ¿no? Porque ¿sí? 4 por 1, 4 de largo por 1 de ancho. Y no sé si había alguna otra duda. Esta es la misma duda. Para borrar las cotas en el plano, bueno, como les dije recién, seleccionan una cota, no el número, sino la línea de cota, y aprietan suprimir o borrar en el teclado o clic derecho, eliminar, creo que aparece. Bueno, no, directamente la seleccionan y aprietan borrar desde el teclado y se va a borrar la cota. Para ver la escala se veía desde, si hacen clic en la vista principal, acá abajo, ahí aparece o escala de hoja o escala personalizada.
Bueno, traten de terminar esto y después la semana que viene vamos a empezar con, vamos a ir obviamente haciendo planos, piezas, pero vamos a ver unas herramientas nuevas que es sólido de revolución, barrido, vamos a ver otro tipo de herramientas. Nos encontramos entonces, chicos, el martes que viene a la mañana, ¿sí? Cualquier consulta pueden hacerla ahí en el foro. Bueno, profe, nos Sí, vemos. profe, gracias. De nada, nos vemos la semana que viene. Nos Chao, vemos, Gastón. profe. Chao, profe, Nos vemos, gracias. chao, Ale. Chao, gracias a ustedes.